Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. John Anthony, oyentes de la Tribuna del Cesar, este es un tema muy interesante. Esta semana este medio publicó un informe, una noticia sobre el estado de la salud mental de Valledupar. La buena noticia es que disminuyeron los suicidios en Valledupar. Eso nos los informó el jefe del área de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría Local de Salud, Juan Carlos Bermúdez. Entregó un balance de uno de los fenómenos que más impacto y problemas genera en la ciudad, y es cómo estamos cuidando nuestra salud mental. Pero por supuesto no podemos pasar por alto que esa misma semana o en este mismo mes habían ocurrido dos casos muy conocidos. Pero para hablar de este tema hemos invitado a una experta en la materia, la psicóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional del Externado de Colombia, la doctora María Fernanda Granados Vergara. Bienvenida a Punto de Vista, muy buenas tardes. Andrés, muchas gracias. Un saludo muy especial para todo Valledupar, para todos los oyentes de Radio Guatapurí. Aquí estoy para ustedes. Bueno, nos contaban extra micrófono que usted es oriunda de esta región, de San Juan del Cesar, aquí cerquita. Ahí cerquita, sanjuanera como la luna, allí nací. ¿Y se fue cuando tenía 16 años a estudiar y ya no volvió o sí sigue volviendo? No, voy con mucha frecuencia. De hecho, tengo mis pacientes allá en Valledupar, en el sur de La Guajira. Muy pronto estaré por allá acompañándolos. Entremos en materia. ¿Cómo estamos en salud mental en Colombia en general y en la costa en particular? Bueno, Andrés, yo creo que hoy en día la salud mental se ha convertido en una prioridad. Con toda certeza debemos atender nuestra salud mental, la gestión de nuestras emociones, y somos más conscientes de eso, ¿sabes? Eso es lo más positivo. Es algo muy positivo que dejó la pandemia. Somos más conscientes no solo de cuidar nuestro cuerpo, sino también de cuidar nuestra mente. Van en auge los índices de ansiedad, estrés y depresión, pero también va en auge el empoderamiento como seres humanos de cuidarnos más. ¿Cuáles son, digamos, las principales afectaciones de salud mental que agobian a los colombianos? Son tres, indudablemente son tres, Andrés. Ansiedad, estrés y depresión hoy en día son los tres grandes retos en salud mental para todos los que estamos en este campo, pero yo creo que entre todos podemos ayudarnos a gestionar nuestra propia salud mental, pero también a ser agentes, a ser co-creadores de una mejor salud mental para otros, a ser personas vitamina para otros. Sí, nos decían que eran tres: estrés, depresión y ansiedad. Empecemos por el último, la ansiedad. ¿Qué síntomas genera la ansiedad? Porque a veces se puede confundir con los otros dos. Bueno, mira, la ansiedad viene del miedo, ¿sí? La ansiedad tiene su raíz en el miedo. La confusión que se presenta es que el miedo no se elimina, los miedos no se eliminan, los miedos se atraviesan. Y en ese atravesar los miedos tenemos que fortalecernos como seres humanos y también fortalecer aspectos como el autoconocimiento, el autoestima y la gestión de nuestras propias emociones. Estamos en la década del cerebro y es importantísimo que aprendamos a gestionar nuestra mente, a gestionar nuestro cerebro. Lo que le haga mejor depende de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, cuidarlo mucho. Entonces yo creo que es indispensable que hoy en día nos conozcamos más y fortalezcamos nuestra autoestima. La autoestima es dinámica, siempre lo digo, sube y baja. Y tenemos que ser conscientes de eso, pero hay que saberla fortalecer y ayudar a que esté en unos niveles estables. Eso en cuanto a la ansiedad. ¿Cómo identificar, digamos, o cómo manejar o administrar el estrés? Bueno, mira, se pueden presentar síntomas físicos y síntomas psicológicos, tanto de estrés, ansiedad y depresión. Síntomas como insomnio, ¿sí? Síntomas como ataques de pánico, incluso sudoración, hablando de lo físico, hablando de lo psicológico, se presentan muchos pensamientos distorsionados, se presenta confusión, heridas emocionales, rezagos de heridas emocionales no sanadas, desesperanza, ¿sí? Apatía, ¿sí? Todo esto también se presenta en la ansiedad como síntomas psicológicos. No hay síntomas menores. Siempre lo digo, Andrés, en salud mental es importante ser preventivos y no reactivos, ¿sí? Siempre es mejor actuar desde la prevención y no reaccionar cuando ya haya un agente o algo preocupante.
Doctora María Fernanda, sin embargo, el estrés per se no es negativo y le pongo un ejemplo. Uno necesita como una dosis adecuada para funcionar. Le pongo el ejemplo típico de los colombianos. Llega el puente y uno tiene, digamos, un trabajo acumulado y uno dice, yo en este puente, menos mal que es puente porque voy a adelantar trabajo, me voy a desatrasar y resulta que llega el martes siguiente y no hizo nada porque como tenía uno más tiempo, pues no lo aprovechó bien. Sin embargo, cuando uno tiene, digamos, una entrega del trabajo de la universidad, los que son estudiantes, y no hizo, digamos, la tarea a tiempo, pero en los últimos 2 o 3 días corre y de pronto termina y cumple, tanto en el trabajo como en la universidad. Entonces, ¿cómo? Digamos, mi punto es que algunos consideran que las dosis adecuadas de estrés ayuda a tener a ser más eficientes en nuestra vida laboral o personal. De acuerdo contigo, Andrés, y gracias por ese ejemplo que es muy claro. Y es que mira, el eustrés tiene dos partes, ¿sí? El distrés, ¿sí? Que es el estrés malo, ese estrés que nos lleva a que se active el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que es el de alerta, ¿sí? Ese es el estrés malo. Ese es el estrés en el cual no podemos permanecer mucho tiempo, si es necesario, ¿sí? Pero no podemos permanecer mucho tiempo allí. Pero el otro tipo de estrés es el eustrés, ¿sí? Que es un estrés positivo, es al que tú te refieres. Caramba, porque ponernos en aprietos también nos ayuda. Un estudiante nunca memoriza tanta información como la noche antes de un examen, ¿sí o no? Señora. Entonces, ese tipo de estrés es necesario que nos lleve a preguntarnos cómo puedo hacer las cosas de forma más eficiente porque tengo poco tiempo, ¿sí? Que nos lleve a sacar lo mejor de nosotros mismos. Hasta ahí, ese que llamamos eustrés es bueno. Pero cuando se convierte en distrés, que es el estrés que nos inunda, es el estrés que nos hace navegar muchísimo en pensamientos catastróficos, que nos hace experimentar desesperanza, que nos hace experimentar confusión, que puede afectar también nuestro cuerpo, ahí no podemos permanecer mucho. Sí, haz de cuenta, Andrés, que en el cerebro tenemos unas carreteritas, ¿sí? Hay unas carreteras, unas redes neuronales. Y hay dos redes neuronales que son importantísimas, que es la red neurológica por defecto, que es el parloteo mental, como la habladera, ¿sí? Me hago entender, como la mente por allá llena de pensamientos distorsionados, con pensamientos catastróficos que no nos llevan a ninguna parte. Como Esa decían es la abuela, neurológica, las abuelas decían la loca de la casa, que es la mente. la loca de la casa, exactamente. Esa es la red neuronal que lleva la preocupación, ¿sí? Pero también tenemos la red ejecutiva central, que es una red donde hay más conciencia, donde hay más concentración, y esa es la red que no se preocupa, sino que se ocupa. Esa es la que tenemos que cultivar y que fortalecer. Habíamos mencionado 3 problemas principales, ya hablamos de ansiedad, hablamos de estrés y nos falta la depresión, que es muy grande y que además aprovecho para que usted lo plantee y luego de una vez nos responda en qué casos se debe acudir al psicólogo, en qué casos al psiquiatra. Ok, bueno, mira, nosotros trabajamos de la mano. De hecho, yo tengo muchos pacientes que paralelo a mí están con psiquiatría. Hoy en día trabajamos muy interdisciplinariamente. La depresión está causando estragos hoy en día. Es que hay dos tipos de depresiones, las endógenas y las exógenas, ¿sí? La endógena, que viene por alguna deficiencia de un neurotransmisor, de un líquido cerebral, y donde puede ser muy necesario la medicación. También está la exógena, ¿sí? Que es por un evento externo, una pérdida, un duelo, un accidente, ¿sí? También esto requiere psiquiatría y psicoterapia. Ambas pueden ser paralelas. Puede que en esta, ¿sí? También haya que inyectarle al paciente como esa esperanza que ha perdido, ¿sí? Detrás de toda depresión, Andrés, hay soledad, hay falta de propósito, hay confusión, hay baja autoestima. Hay incomprensión, hay heridas emocionales no sanadas y hay desesperanzas. Hay mucha depresión que puede ser silenciosa. Entonces yo le digo a las familias, ¿sí? A las instituciones educativas, hay que estar muy atentos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra familia, ¿sí? Porque a veces las personas la sufren en silencio y cuando pues venimos a ver se pasaron por alto cosas que parecían normales y que no eran normales. Hay que comprender que el sufrimiento y el dolor hacen parte de la vida,
que es necesario, no hay que evadirlo, no hay que huir del dolor, sino saber acompañarse, atravesarlo y trabajar en uno mismo, buscar ayuda psicológica, buscar ayuda en salud mental. Hoy en día es una prioridad. No debe ser tan reactivo, debe ser preventivo, pero si ya hay síntomas, hay evidencias de que hay indicios de una depresión, que es diferente a la tristeza. En la depresión se habla de mínimo 2 semanas de apatía, de decaimiento, ¿sí? Doctora María, Antes puede ser una tristeza. sí, doctora María Fernanda, ¿cómo ha venido evolucionando el país para romper esos estigmas y etiquetas que tenemos sobre la salud mental? Es decir, el tema, entre comillas, de la locura. Fíjese que no es un tema solamente de Colombia, incluso en sociedades anglosajonas, al psiquiatra le dicen shrink, que es un slang o una jerga local o un argot para decirse que la persona necesita buscar un locario. ¿Cómo ha venido evolucionando esto? La sociedad colombiana todavía persisten esas, digamos, esos tabúes de que acudir al psiquiatra es porque la persona se enloqueció, y cómo vencerlos, por supuesto. Bueno, Andrés, mira, gracias por tu pregunta. Eso mejoró mucho con la pandemia. De hecho, la mayoría de mis pacientes viene por voluntad propia y cada vez más las nuevas generaciones ven como algo supremamente normal tener su psicólogo, tener su terapeuta, su coach. En mi caso, yo soy psicóloga y soy también coach, y ellos lo ven como algo normal, como algo necesario para afrontar este mundo tan hiperestimulado que les está tocando. Sí, entonces cada vez es más normal, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero si algo nos dejó la pandemia es que cuidar nuestra salud mental también es cuidar nuestra salud física, porque cuerpo y mente están íntimamente relacionados. Mira, veámoslo como negocio, Andrés. ¿Sí? El que quiere ser más productivo en su trabajo, ¿sí? Cumplir mejores sueños, pues tiene que estar mejor mentalmente, ¿sí? Y entrenar mejor su cerebro, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy positivo para todos. Comprender que la auténtica felicidad no es un estado perfecto ni permanente, sino un balance existencial positivo. Y así como necesitamos el odontólogo, así como necesitamos el médico en sus diferentes especialidades, así como necesitamos el nutricionista, pues imagínate, hoy en día es prioritario el psicólogo, el terapeuta. Doctora Granados, aquí un oyente me hace una pregunta que me llama mucho la atención. Dice, pregúntele por favor a la doctora, pero no mencione mi nombre, lo siguiente: ¿por qué si en un caso, digamos, de un médico, uno al ortodoncista, por ejemplo, se hace un tratamiento que dura un año, año y medio, pero con un psicólogo uno puede durar 5 años y todavía no se cura? Es una buena pregunta y se la traslado. Es una buena pregunta. Gracias al oyente por esa maravillosa pregunta. Mira, todo es relativo. Cada ser humano es una caja de sorpresas. Yo soy muy amiga de la teoría de los hábitos de 66 días. De hecho, yo lo que ofrezco a mis pacientes es un proceso de 12 sesiones, una semanal, en donde nos demoramos alrededor de 3 meses para entrenarlo a que funcione mejor en todas las áreas de su vida. Generalmente después de eso mis pacientes siguen viniendo, pero ya con una periodicidad más aislada. Ya nos vemos cada mes o cada 2 meses, ¿sí? Pero también depende del caso, también depende de la persona. Puede que vuelva, pero vuelva con objetivos diferentes, ¿sí? Quien plantea la ruta es el paciente. Dos preguntas finales también de los oyentes. Una, el tema de la psicóloga para las relaciones de pareja, que hay mucha conflictividad, sobre todo en regiones como la nuestra, por estigmas del machismo, en fin. Básicamente la pregunta sería, ¿cómo abordar eso? Porque a veces las parejas les da temor a acudir. Si les da temor acudir individualmente, ahora imagínense en pareja. Claro, Andrés, totalmente. Yo atiendo parejas allá y quiero decirles algo. Estamos en el momento más retante para las relaciones de pareja a nivel universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, la forma de relacionarnos también ha cambiado, y nunca antes había sido tan necesario trabajar en ti mismo, en uno mismo, individualmente, ¿sí? Para que puedan funcionar las cosas en la pareja. Entonces, ambos deben trabajar en sí mismos. Los procesos en pareja, fíjate que son por separado. Yo cuando atiendo parejas los atiendo a cada uno por separado, ¿sí? Y nos unimos en una última sesión en triada. Pero el 90% del proceso es por separado, porque cada uno tiene su mundo, sus heridas, sus dolores, ¿sí? Su mente, ¿sí? Es diferente.
y funcionamos diferente, hombres y mujeres. Entonces yo creo que cada vez es más natural acompañarse y, como siempre lo he dicho, de forma preventiva y no reactiva, porque cada uno tiene cosas que atender, que sanar y que fortalecer. Yo tengo una pregunta final y es esto, doctora, y agradeciéndole por supuesto por el tiempo que nos ha concedido, y es, en su experiencia clínica, ¿qué es lo más colombiano? Y hago énfasis en eso, entre comillas colombiano, que ha visto usted en las personas que sufren o expresan o enfrentan sus problemas mentales. Mira, hay algo muy común y es la búsqueda de la aprobación externa. ¿Sí? Buscar la aprobación de los demás todo el tiempo es un gran error. Ojo, como seres humanos todos necesitamos reconocimiento, ¿sí? Validación. Eso es algo natural, eso es algo muy humano, ¿sí? Pero ya cuando se convierte en algo exagerado, en una obsesión, en donde siempre estoy buscando la aprobación de los demás, eso le resta a mi autoestima, eso le resta a mi autenticidad. Es importante que busquemos un balance existencial positivo. Los altibajos, las frustraciones, las dificultades, ¿sí? Son inevitables. Hasta la mejor de las vidas, todo eso se presenta en distintas dosis y circunstancias y está en nuestras manos saber encauzar eso de forma positiva, aprovechar los fracasos, aprender de los errores, de las frustraciones. Pero si yo estoy buscando la aprobación de los demás todo el tiempo, ¿sí? Si estoy pensando siempre en la apariencia, pues voy a estar sufriendo, voy a estar descentrado, no voy a estar centrado en mi esencia, ¿sí? Y eso es importante, mantener también las proporciones entre los estímulos externos y el tratamiento que le damos en nuestro interior. Necesitamos cultivar un cerebro flexible. Si no fue por aquí, fue por aquí. Si no funcionó de esta manera, puede funcionar de esta manera. Si este fue el estímulo que recibí o alguien se comportó así o tuvo esta actitud, pues yo veré a ver cómo respondo de la mejor forma, de la forma más inteligente, más centrada posible. Bueno, su respuesta me obliga a hacerle otra pregunta y es, me gustó eso, la constante búsqueda de aprobación de los demás. Pero esto se ha incrementado con las redes sociales, porque uno ve en las redes sociales, sobre todo Instagram, que la gente publica el viaje que hizo, la comida que se comió, el vestido que se puso, la fiesta donde fue, o sea, para que los demás lo vean. Eso, las redes sociales han aumentado ese problema. Totalmente, Andrés, totalmente. Las redes, todas las plataformas no vinieron, sí, para inundar nuestra vida, sí, vinieron para conectarnos, pero hay que saber usarlas, no es que sean malas del todo. Las redes no son ni malévolas ni benévolas, depende del uso que tú les des y depende también, pues, cómo las encauces. Entonces yo creo que es importantísimo saber usarlas para nuestro beneficio de forma equilibrada. ¿Sí? Con criterio, ¿sí? Con criterio. También es importante que eduquemos nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema dopaminérgico. ¿Y esto qué quiere decir? Listo, yo entro a tal hora para ver lo que me interesa, lo que me importa, lo que me motiva, pero ya en el punto que pueda decir, listo, paro, pues ahí ya paro. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con el efecto TikTok en sobre todo chicos, adolescentes, que ellos no pueden parar? Y fíjate cómo maneja TikTok, cómo funciona TikTok. Funciona con luz, sonido y movimiento, que son los tres aspectos que activan el cerebro. Sí, pero son videos cortos de menos de 1 minuto que no te permiten la reflexión. ¿Sí? Y entonces tú vas pasando como en piloto automático y el joven, el adolescente, hasta el adulto, cuando viene a ver, se le pasaron 2 horas, 3 horas, ¿sí? Ahí, y pues perdió mucho tiempo que pudo haber empleado en otras cosas mucho más favorables. ¿Me hago entender? Perfectamente, doctora María Fernanda, ha sido un placer escucharla, que sea la primera de varias entrevistas que le vamos a hacer, porque la salud mental es muy importante para descuidarla. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A ustedes, Andrés, un abrazo grande.